Ahí estamos. Bueno, esperemos que se escuche. Puede fallar, como siempre, ¿eh? Bueno. Para mostrar que hablamos en serio, empiezan hablando ustedes. Bueno, todos alguna vez hicieron algo, aunque sea un trabajo de la facultad. O sea, todos pasaron por, no sé, algoritmos o lo que sea, ¿no? Los que... ¿Qué saben? Metodología, es formativa de metodología. Metodología, bueno, ¿qué saben de un sistema? Aunque sea en la teoría de metodología. ¿Qué partes tiene? ¿Qué etapas tiene el desarrollo? O alguien dice, hay un sistema, quiero un Word. Word. ¿Es así o cómo funciona? Me vengo para acá sin el teléfono capta. Hay que capturar los requerimientos. Bien, hay que capturar requerimientos. Entonces hay alguien que tiene una idea y dice, quiero esto, y tiene los requerimientos. Bien. Después que tenemos los requerimientos, ¿qué pasa? Análisis. Analizamos esos requerimientos, los acomodamos. ¿Qué hacemos? Diseñamos. Entonces decimos cajita, 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 esta cajita, fenómeno. El arquitecto está así, tirando cajitas, tomando whisky, y después se lo tira a los developers. ¿Y qué hacen los developers? Desarrollan. Escriben el código, hacen la magia y ya está, ¿no? Lo testean, bien. Lo testean para probar que lo que hicieron los developers es lo que pidió el cliente, ¿no? ¿Y pasa algo más después? El mantenimiento, ¿no? Después el cliente lo empieza a usar y se empieza a mantener. Bastante bien, claro, ya está. Bueno, tenemos, ¿no? La etapa de planning. Tienen las slides igual este año. Sí, bueno, están adelantados. No vale mirar la slide siguiente que estamos hablando nosotros, ¿eh? Todas las etapas que dijeron estaban perfectos. Esto en un mundo cuando usamos la metodología de cascada pasa así, una sola vez esto, una sola vez esto, una sola vez esto, ¿no? Y esto pasa durante mucho tiempo. Y en un mundo de metodologías ágiles pasa todo el tiempo, ¿no? Viene el cliente con una idea, hacemos un poquito de planning, analizamos, tiramos algún requerimiento, hacemos algo, testeamos, el cliente lo valida, volvemos, ¿no? Dijiste ágiles. ¿Todo el mundo sabe lo que es metodologías ágiles? ¿De noción aunque sea? De nombre, sí. Bien. ¿Alguien alguna vez usó metodologías ágiles en su vida, la vida misma? Bien. Bueno, básicamente eso cada 2 semanas. O una, o un mes, o... Sí. Por poner un tiempo, ¿no? Pero en un tiempo muy corto, eso pasa todo el tiempo. El mantenimiento va en paralelo. en paralelo, digamos, ¿no? Cuando ya hay algo en producción, ¿saben lo que es producción? ¿Qué es producción? ¿No saben? Díganme, no sé. ¿Saben qué es producción? Creo que hay una pregunta de qué es Ops después. Sí. Dejamos para Bueno, dale. No quiero spoiler. Bueno, ¿cuáles son, o en dónde se invierte? No, porque digamos, a ver, nadie hace un sistema por caridad, ¿no? O capaz que sí, pero en general se hacen sistemas para ganar dinero, para mejorar procesos y ganar dinero al final. Entonces hay una inversión de dinero, o de tiempo, o lo que sea, y cómo más o menos se reparte eso. Fíjense que un 20%, un 33% es en la parte que nosotros desarrollamos, digamos, ¿no? Requerimientos, capturamos los requerimientos, escribimos las especificaciones, diseñamos el sistema, lo codeamos, lo probamos, lo testeamos o hacemos testing de integración y testing de integración, lo instalamos en algún lugar y después la mayor parte del tiempo de un sistema está en mantenimiento. Pensemos en cualquier sistema. ¿Qué sistema usan ustedes todos los días? El sistema operativo. Sistema operativo, joya. Windows. ¿Cuánto tiempo de desarrollo tuvo? Una banda, póngale, pero todo, no sé, cada 3 meses te cae un update, ¿no? Siguen haciendo este pedacito, pero esto es... Y están haciendo paralelamente otra versión. Todos los días usan Gmail. No sé, Gmail usan... ¿no? Bueno, Gmail. Si no estaba mal. ¿No? Si no estaba mal, sí. Gmail, no sé si... A ver, si ¿quién
¿Quién tuvo que pedir invite para Gmail? Vamos, muy viejos. Antes había que pedirle a un chabón que tenga 10 invitaciones por día, vos le pedías y el chabón te daba una invitación para que vos puedas usar Gmail. Bueno, de esa época, que yo me acuerdo que estaba en el laboratorio acá de allá de Saltas. Yo me retrata todavía. Desde ese sistema, ahora cambió un montón, ¿no? No sé si se acuerdan, o que hacían, por ejemplo, crear un mail y te abre una página nueva. Ahora creas un mail y te hace un pop-up acá abajo y puedes escribir el mail ahí mientras ves los otros mails, ¿no? Bueno, eso es mantenimiento del sistema o actualizaciones, pero pasó seguramente mucho más tiempo y mucho más inversión en el mantenimiento de Gmail que en el desarrollo en sí. Sí, y a veces, en el caso de un sistema operativo, por ejemplo, ¿cuándo viene el ingreso de la empresa? Viene el ingreso acá, solamente por una release, pero después te tienen que estar dando updates durante un montón de tiempo que por ahí no te lo están cobrando. Entonces esto tiene que ver también con el modelo de negocio en base a qué factures vos después. Por eso vieron que ahora el modelo de negocios fue cambiando. Por ejemplo, Apple no te cobra el sistema operativo, te lo regala. Vos tenés que comprar sus máquinas, ¿no? Te lo regala, te da updates, Word, Excel, todo eso. Vos podés comprar licencia, pero podés comprar una suscripción. Entonces pagás todos los años y ellos mantienen y mejoran el sistema y vos tenés una suscripción. Eso es otro tema. Vamos a contar una historia de cómo es que eran o se siguen haciendo aún algunos negocios. Vamos a hacer una referencia ahí. Cuando reutilizamos filminas de otra gente o material de otra gente, siempre tenemos la referencia allá abajo. ¿Sí? No nos queremos llevar el crédito de la gente que se mató haciendo estos dibujitos que están espectaculares. Bueno, un sistema, el desarrollo de un sistema, a veces, o hace mucho tiempo, y quizá hoy en día pueda seguir pasando, era algo parecido a este dibujito, ¿no? Son las mismas 6 etapas que veíamos antes, ¿sí? El diseñar la idea, captura de requerimientos, análisis, por ahí diseño e implementación acá, QA y todo lo que es mantenimiento en la última etapa. Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos un grupo de gente que es la que tenía la idea, la que sabía lo que quería, pero no sabe nada de codear. Entonces, escribió un montón de documentos, los tiraba por arriba de la pared y le caían los devs, y los devs lo leían, lo que entendían, lo codean y lo hacen. Pasa el código con esos requerimientos a QA, QA lo agarra, QA saben qué es, ¿no? Es Testing Quality Assurance. Lo prueba, dice, sí, todo lo que hicieron, machea los requerimientos o no, y después lo pasean para arriba, bueno, acá tenés el binario o lo que sea, y está bien. Y ya está, ¿no? Esto, así como lo contó Nacho, es lo que era el ciclo de vida en cascada, ¿no? Quiero hacer Word, Windows, cualquiera de esos sistemas, escribo primero todo lo que tiene que tener, después se lo paso acá, y entre estos no hablan. Hasta que no terminó, no vuelve a hablar con los de acá, directamente se lo pasa a lo siguiente. Eso es lo que llevó a... Fíjense también cómo va la flechita siempre va para acá, sí. Nunca vuelve la flechita, ¿no? Eso es lo que en un momento llevó a lo que se conoció como la gran crisis del software, porque hubo un montón de empresas que dijeron, se viene el software, metieron torta de guita en hacer sistemas y nadie podía terminar los sistemas. ¿Sí? Algo de eso tienen que haber visto, es lo que dio el surgimiento a los métodos ágiles. Sí. La única forma de que esto funcione bien, porque se sigue usando, no es que desapareció, es cuando vos tenés un set de requerimientos muy acotado y muy bien definido y se sabe lo que querés, puede llegar a funcionar. Pero nadie lo usa más, o muy poca gente lo usa. Bueno, el primer gran cambio con las metodologías ágiles fue que la barrera o la pared entre el desarrollo y el negocio se rompió. Entonces, tenía sentado en la misma mesa al flaco que sabía lo que quería y al flaco que lo hacía, ¿no? Esto es como hacer por lo menos software, un teléfono directo. claro, alguien, aunque sea un representante de cada lado que hablaba, aunque sea eso, ¿no? En general, cuando hablamos de metodologías ágiles, Scrum y muchas otras plantean que
el cliente, o sea, el negocio, el que sabe, tiene que estar en las reuniones de todos los días, tiene que estar ahí, tiene que estar. No es que lo puede llamar, no, el chabón tiene que estar ahí todos los días sabiendo qué pasa y pudiendo dar feedback de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces acá ya no hay más un mail o un pase de cosas para el otro lado, sino que trabajan juntos. Eso también cambia lo que es el modelo de negocio, y con ese tema sí que lo voy a decir. Porque acá vos antes, ¿qué era lo que decías? Te pago tanto, o te voy pagando durante un año tanto, vos me traes el sistema terminado. Ahora no, ahora en realidad es, te contrato para programar, estimamos que va a ser esto en tanto tiempo, pero después en el medio decimos, che, no, pero pará, y salimos para el costado del plan original. Si nos damos cuenta a la mitad que lo que queríamos era otra cosa, por ahí empezamos a desarrollar eso que realmente querías y no lo que creías antes o lo que habíamos acordado inicialmente. Entonces también las relaciones contractuales son diferentes y requieren otra dinámica de negociación y de comunicación continua. ¿Sí? En el día a día las metodologías ágiles definen algún rol, Scrum lo llama Product Owner, ¿no? Esto sería como la primera versión de Scrum, ¿no? Acá tenemos todos los requerimientos, ¿no? Este dibujito que vieron alguna vez, ¿No? ¿no? Esto es el backlog, donde están todos los requerimientos escritos, ¿sí? Todos los casos de uso o user story, Está todo acá. todo lo que hay que hacer. Este loop así sería un sprint, que es un conjunto de tiempo. Hay gente que hace una semana, 2 semanas, un mes. Y en ese mes tiene que salir algo shipeable, algo entregable, algo que se use. Sea quizá las primeras iteraciones, los primeros loops estos, sean quizá documentos que documenten lo que queremos hacer, o quizás sean, no sé, por ejemplo, el ambiente donde se va a desarrollar, o cosas por el estilo, ¿no? Y en las iteraciones más avanzadas, supónganse, vamos al ejemplo de Gmail, va a ser el Gmail que mande mails, y nada más. No puede recibir, no puede listar los mails, nada. En la próxima iteración ya recibe mails, ¿no? En la próxima iteración ya tengo los contactos, ¿no? Y este loop chiquitito acá son las daily meetings. ¿Alguien sabe cómo se llama la daily meeting en Scrum? Algunos dicen daily, otros dicen stand-up, tiene que ser parado, ¿no? Que tiene que durar menos de 15 minutos. Y ahí es donde el equipo se comunica y dice, che, estoy haciendo esto, voy a hacer esto, y estoy bloqueado con esto, ¿no? Y el ciclo incluye también el trabajo de ese día posterior, ¿sí? O sea, hay una serie de tareas, que es lo que se hace cada uno de los días, que empieza con la reunión del día, porque le da mucha importancia que todos entendamos todo lo que esté pasando, todos estemos sincronizados, y después obviamente cuando a tu escritorio a trabajar, pero en el medio también consultá cualquier duda, no la dejes para el final, no te quedes bloqueado, un montón de cosas de la filosofía ágil. Claro. Parte de esto, hay muchas prácticas adentro del medio, podemos hablar una días. materia entera, de hecho hay Sí, otra materia. Hay otra materia. Pero una parte importante de esto es que en la versión previa, tipo la versión de cascada, como no estaba el cliente, eran todos devs que hablaban entre ellos, ¿no? Acá en estas reuniones está el cliente también. Entonces si yo digo, che, voy a hacer este botón de color verde, el cliente puede decirme, no lo quiero verde, lo quiero azul. Ah, bueno, entonces tengo feedback muy rápido y el costo de arreglarlo es 0 o muy bajo, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más de la vida real? Ustedes son pintores, ¿no? Y le dicen, un chabón viene y le dice, pintame la casa. Entonces vos vas, agarrás pintura, vas y la pintás. El chabón viene y te dice, no, pero yo la quería de otro color. ¿Cuál es el costo? Comprar pintura nueva, gastar más tiempo, ¿no? Esperar que se seque esa o lijar, ¿no? Entonces es un laburo más grande. En cambio, si yo está el chabón ahí en la habitación y yo empiezo a darle voy a dar la pincelada, estoy batiendo la pintura y es roja, el chabón dice, no, espera, esa pintura no, yo quiero pintura verde, joya, ¿no? Entonces el costo es 0 o muy poco, ¿no?
Entonces, bueno, lo importante en esta parte, en esta etapa, es que no está más esa pared y charlan entre ellos y hay un feedback constante. Eso es Scrum porque no es tan Scrum, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando se derriba la próxima? El siguiente pared? cuello de botella, o sea, las paredes terminan siendo cuello de botella. Porque si estos cada 2 semanas te lanzan el producto de nuevo, una semana si querés, y QA tiene que agarrar el producto y revisar que no hayan roto nada, ¿sí? O sea, revisar que no hayan roto nada, ¿qué es lo que hace QA? QA vuelve a probar todo el sistema entero de punta a punta para ver que no se rompió, y además que lo nuevo hace lo que tiene que hacer. ¿Sí? Si eso es un trabajo manual, termina siendo un cuello de botella. Porque créanme que si meten mano en el código existente o agregan código, se rompe en otras partes. Siempre. El 99,9% de los casos. Sí. En el caso Ahí... feliz, vuelve a ¿Eh? testear todo. ¿Cómo? En el caso feliz, vuelve a testear todo el producto. Bueno, en el Happy Path. Porque cuando no es un cuello de botella, generalmente es, bueno, hay partes que no miro para no ser cuello de botella, Claro. porque no, en realidad es, también hay que entenderlo. Si no terminamos todos estando sobreexigidos, ¿no? Entonces ahí es cuando decís, bueno, el error viene del proceso. Por ejemplo, yo les cuento algo del mundo real. Cuando yo hago una feature en mi laburo, una feature es algo, no sé, agrego un botoncito. Una issue, ¿no? un requerimiento. Un requerimiento, ¿no? Cuando agrego algo o modifico algo, en el ticket, donde está la descripción de lo que yo debo hacer, hay una sección que se llama Functional Impact, ¿no? Que es donde yo, developer, tengo la responsabilidad de poner, toqué esto, fíjate de revisar también esto y esto. Porque esa clase que yo toqué está referenciada en todos estos lugares, ¿no? Entonces, porque por ahí el QA, nada, está... En general, esta relación es tipo 3-1, 2-1, tipo 2 developers, un QA, y pobre los QA la pasan a veces muy mal. Entonces, de esa forma yo trato de minimizar el problema de que tengan que probar todo. Que en definitiva es tirar un poco esta pared, no es le paso el producto y arreglate a CQA. Te doy el producto y te doy información de a qué partes puedo haber impactado mi trabajo. O sea, hay buena comunicación acá. Gracias. Bueno, esta... El Scrum anterior era ME porque al no tener QA o volverse cuello de botella QA, como decía, QA no hace todo y salen bugs a producción. O sea, el usuario hace clic y explota. En ¿Vieron algún el lado. tachito ese con la plata así tirada a la basura? Claro. Bueno, esto de alguna forma, en lugar de... La salida de esto no es un tachito con billetes de fuego, sino son entregables con alguna calidad, ¿no? Con calidad, digamos. Que sabés que lo que estás entregando anda o hace lo que tiene que hacer. Ninguno es infalible, ¿no? Siempre, no sé, a ver, Facebook, Gmail, Twitter, todo lo que usan ustedes todos los días debe estar lleno de bugs. Me juega la cabeza. Hay una frase que dice, todo sistema tiene bugs. Después el tema es cuáles encontraron, cuáles no, pero todo sistema Todo. tiene bugs. Incluso los de las centrales nucleares, por ejemplo. Pero esperemos que no. Bueno, estar cerca del mismo. Bien. ¿Cuál es el próximo cuello de botella? Es operaciones, ¿no? Yo tengo ahora, con los métodos ágiles y con todas estas prácticas, tengo un producto que, digamos, es estable o está bueno o es lo que el cliente quiere, ¿no? Tengo algo que es entregable. ¿Qué pasa? Para que alguien lo pueda usar, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Cuando ustedes hacen un trabajo en la facultad, en algoritmos, digamos, Sí, tiene? ¿qué pasa? Vos lo codeaste todo y ¿qué pasó? ¿Ya está? Debería estar documentado. No, bueno, pero No. aparte, Lo vas y se lo lo mostrás a entregás. alguien. Lo entregás. Se lo mostrás a alguien. Digo, Gmail, si no estuviese instalado donde esté instalado, ¿tendría algún uso? ¿Se serviría para algo? No. O sea, si nadie lo puede ver, si lo puedes usar vos en tu máquina, bueno, capaz que para los developers andaría. pero- Una cosa es entregar, no sé, el Windows hace 20 años que venía el CD, y otra cosa es entregar un sistema que están dando en servidores.
¿no? Ahí es donde toma más peso el rol de operaciones. Cuando tenés Gmail, Facebook, la Windows Store, cualquier app que esté online, que esté corriendo en un servidor, ya ahí operaciones toma otra dimensión. ¿Sí? Porque Incluso- una entrega de un producto es asincrónica, ¿no? La tengo el CD, lo mando y, Sí, la- y se ocupa otro que y se ocupa no es otro, el parte de la problema de empresa. otro. Y otra cosa es, imagínense de vuelta, Gmail o Facebook. ¿Cuántos usuarios tienen? Millones, ¿no? Sí, Ellos deben ser millones, miles de millones, ¿no? ¿Cómo hacen para instalarlo? A vos alguna vez se cayó Gmail seguramente, ¿no? Sí. Pero yo a cualquier hora quiero mandar un mail, puedo mandarlo. Y sin embargo, una vez por semana debe haber una release nueva. y hay sistemas que no tienen millones de usuarios. Los usa dos tipos. Pero ese dos tipos que lo usan generan un PDF que se lo dan al gerente de una empresa que factura millones. ¿Sí? Ese sistema tiene una base de datos y un montón de cosas atrás que si cae un trueno no le puedes decir al gerente, no, se prendió fuego, se rompió el disco rígido. ¿Sí? Entonces operaciones tienen que mantener el sistema funcionando, tener backups, asegurar técnicas de mitigación de impacto de catástrofes, recuperación ante diferentes niveles de desastres, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Me siento como que hablamos en chino porque estamos callados. ¿Entienden? ¿Se entiende? Sí. ¿Qué suponen que hace un chabón de operaciones? Soporte. ¿Qué hace de soporte? Sí, porque definir soporte. No, tenés que encargarte de que no se caiga nada. Claro, pero Entonces sostienen servidores, están así. Sí, está así. hay dos cosas, porque soporte también le dicen al que, che, no sé cómo hacer esto en la No sé aplicación, cómo hacer no me esto. anda. ¿Viste cuando llamás Ese al no es el de Pido? operaciones. Llaman al Ese Pido es, Cablevisión y dice, por favor reinicia el router. ese es el de mesa de ayuda, o el de soporte que le dicen. No es el de operaciones. ¿Sí? Ese de mesa de ayuda, cuando le dice, no, sí, está caído el servidor, corta y le levanta el teléfono de operaciones. Che, levantó el servidor. ¿Sí? Y ahí va y lo hace así. Levanta la mano de la mesa. Bien, operaciones es la gente. Pará, teníamos una pregunta para esto. Hay una pregunta que es operaciones, no me spoileé. Dale, dale, yo voy Bueno. para Hoy Nacho le spoileó esto, pero es el centro de todo esto y la evolución que se ha dado en los últimos 20 años de software. El costo de cualquier defecto, cuanto más tarde es, más te cuesta. ¿Sí? Entonces, cambiar algo antes que lo hiciste, costo mínimo, cambiarlo un poquito después, lo tenés en la cabeza, sabés quién lo hizo. Un año después, el que lo hizo renunció. Alguien tiene que estudiar el código, entenderlo y arreglarlo, sin romper otra cosa. 10 años después, olvídate. ¿Sí? Aparecieron con QA, con el tema de QA, pruebas automatizadas. ¿Sí? Vamos a nombrar un poco de lo que es testing automático. No lo vamos a hacer. Código para probar código. Sí, no lo vamos a hacer en los miércoles, sí en los martes. Pero ¿qué pasa? Las pruebas automáticas es tener otro desarrollador. Entonces lo que dice la teoría de algunos estudios que han hecho es, al principio te cuestan más, pero a lo largo que avanza el proyecto y el proyecto se hace más grande, terminan siendo más económicas las pruebas automáticas que la ejecución manual de pruebas. ¿Sí? Más si vos estás largando software todas las semanas y QA no llega. Bueno, imagínense, yo en mi laburo soportamos un producto, que ese producto tiene varios módulos, ¿no? Hay módulos que se terminaron y ya están, andan. No hay feature nueva, ya está, ¿no? ¿Qué pasa? Eso siempre vuelve a mí encima. Siempre digo, ¿quién la ataja, Nacho? Ahora volvió uno de esos módulos, ¿no? Ponerme a cambiar el código es volver tipo 2 años atrás, Mentalmente. tratar de entender qué había hecho, ¿no? Pero bueno, con las pruebas, con los tests y con todas las pruebas automáticas y todo, yo estoy seguro que lo que estoy tocando, corro los tests, sigue andando, listo, yo no me preocupo, estoy cubierto, ¿no? Entonces, esto a mí me hubiese costado bocha, poder volver a probar todo. Ahora yo corro los tests, anda, listo. Imagínense ver que no rompiste nada de este módulo ni de los 50 módulos que le pegan a él.
Bueno, ahora sí. Esa era la pregunta. Bien. Ahora vuelven a hablar ustedes. ¿Qué es operaciones para ustedes? ¿Cómo se lo imaginan en una corporación? Además de levantar un servidor. Pueden hablar los que tienen experiencia laboral también. A mí me da la impresión que es como medio invisible el trabajo, porque giran actualizaciones, pero vos nunca te estás enterando. O sea, como están trabajando todo el tiempo, si vos lo sepas. Eso desde el punto de vista del usuario. Claro. Ese sería el trabajo de operaciones bien hecho. Desde un punto de vista del usuario, vos No sabés qué está. no sabes qué está, pero anda, listo. No preguntás si hay un chabón, dos chabones, si hay... Pero pensémoslo desde el lado que vamos a estar nosotros. Nosotros vamos a estar del lado de adentro, tipo behind the scenes, ¿no? Y vamos a trabajar con la gente de operaciones, ¿no? Bueno, ¿cómo? ¿Qué responsabilidad caería sobre ellos y cuál es sobre ustedes? ¿No? Si es que hacen. Y si se imaginan qué comunicaciones hay también entre uno y otro, ¿no? Ellos, ¿qué tienen? ¿De qué son dueños? O, bueno, En mi experiencia son los que arman los paquetes de release, que es una cosa en producción. arman los paquetes de release, o sea, arman el .exe que se instala en el servidor. Y la comunicación con el desarrollador generalmente es para hacer los merge de código, para armar el paquete, que generalmente hay problemas siempre. Y después, bueno, son los que se encargan de instalar el ejecutable en el servidor y de mantener eso funcionando todo el tiempo que necesite funcionar. Bien, y dijiste release. ¿Todos saben qué es release? El release, ¿no? Release es armar todas las semanas, o en cada sprint, sacamos un nuevo release. Versión 1, versión 2, versión 3, release 1, release 2, release 3. ¿Qué es una release? Es el nuevo ejecutable y hay otras cosas. En general los sistemas tienen una base de datos, ¿no? A veces hay que hacer cambios en la base de datos. Porque la versión 1 anda con una base de datos, versión 1, y la versión 2 anda con una base de datos, versión 2, que tiene una tabla más, tiene una columna más. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Lo más difícil suele ser la base de datos, de hecho. Sí, y quizá también tenga otras cosas, ¿no? Tiene a otros archivos, otras cosas, ¿no? Vamos a tratar en esta presentación es más tratar de llevarlo a más lo general. Los ejemplos que vamos a hacer más adelante son más relacionados con web, ¿no? Que es tipo la materia que estamos dando y que esto tiene mucho más sentido. O nace en ese ambiente, digamos. Pero sí, serían esto que, ¿cómo se llama? Lo que decía Laura, es así. Incluso a veces hay otra figura en el medio. Nosotros tenemos una chica, se llama Tanu, que es la Release Manager, que es la que se encarga de coordinar todo eso. Y después operaciones está por otro lado. Entonces, ya está, a operaciones le das un tag de Git. ¿Saben qué es Git? ¿Quién no sabe qué es Git? ¿Quién no usó Git? Bien, la clase de la semana que viene por ahí la semana que viene hay una clase programada para Git porque no podemos hacer DevOps sin Git. Si todos saben Git a un nivel suficiente, la salteamos. ¿Branch? ¿Sí? Branch conflicts. Levanten la mano los que no. Rebase. Branch, no. Bien. Merge, hasta ahí. Conflictos, merge request o pull request. Bien, 4 o 5. Rebase interactivo, BIM nivel ninja. No, yo uso otro. Pero bueno, Rebase interactivo, múltiples remotos. Vamos con la avanzada 1. Salteamos el nivel intro, va a hacer un breve repaso de nivel 1 y vamos a nivel 2 en la semana que viene, ¿sí? Bueno, Release Manager Ops. Además, los Ops tienen que hacer backups de base de datos, plan de contingencia ante catástrofes, muchas veces ruteo, mantenimiento, por ahí a veces mantenimiento de redes, pero a veces solo hace el equipo de infraestructura, pero después ruteo entre los servidores para temas de firewall, de seguridad, que no puedas acceder a la base de datos de producción desde un developer. Mucho del tema de seguridad también suelen ver temas. Y después se encargan de ver la parte de monitoreo. Digamos, deberían tener algún dashboard, alguna paginita donde Sí, ven los servidores, el estado de los servidores, ¿no? Y ven que un servidor, no sé, está empezando, el CPU se está yendo a los pastos. 99% hace una hora.
¿Eso qué implica cuando tengo el procesador al 99%? Que si yo le pego a la página, se va a arrastrar. Hoy pasó eso. ¿No? Sí, suele pasar. No, hoy. No me hables de ese tema. O que, no sé, que la memoria se está yendo al pasto. Bueno, entonces el chabón ese, en la operaciones, tiene que estar atento a eso para poder agarrar y levantar el teléfono y decirle, muchachos, se prendió fuego todo, ¿no? Hay que apagar el server, hay que reiniciarlo. O, no sé, por ejemplo, ustedes instalan algo nuevo, ¿no? Hace una release nueva. En ese momento es el momento más crítico de operaciones, ¿no? En el cual le estás cambiando el server, chabón. Le estás cambiando la aplicación. Entonces el flaco tiene que monitorear para ver si esos cambios que metimos, impactan negativamente en la performance, ¿no? Entonces empiezan a ver si sube el CPU, si sube la memoria, o, no sé, quizá... O cuando escala el número de usuarios, de golpe tenemos un mini Facebook, lo vieron usando en Tandil, pero de golpe la pegamos y en Buenos Aires se dieron de alta 10.000 millones de usuarios y teníamos un servidor y no nos alcanza. Y ese flaco es el que lo tiene que detectar, avisar y ver si ponen más servidores como un corto plazo y empezar a ver si poniendo más servidores anda todo bien y alcanza. ¿Cómo podemos hacer para pagar menos servidores? Te empieza a pasar la pelota del otro lado. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? ¿Les parece muy lejano eso? ¿Muy de otra tierra? Porque es parte de ingeniería de sistemas también, de la informática. Hablen. Queremos que hablen. Sería buenísimo. Por ahí lo que nosotros vemos es que esto es Dev hacia Ops, ¿no? Y acá en Tandil somos muy fuertes y muy buenos en Dev. De hecho, de primer a tercer año, las materias técnicas, digamos, dejando de lado las complementarias, matemáticas, etc. Las materias técnicas fueron todas Dev. Una de redes. Y 2 de metodología, consola, ¿no? Entonces ustedes, está bien que les parezca raro, o sea, es normal, la carrera, por cómo está diseñada la carrera, es normal que les parezca raro, y por eso también es un polo de desarrollo y no de Ops. Pero hay laburo de esto, ¿eh? Sí, acá, ahora en cualquier lugar del mundo, pero... Bueno, ¿ven? Acá tienen una foto de un Ops. Sí. Básicamente viven en la oficina, tienen un programa que se llama Page Duty, que les manda mails y mensajitos y los llama a las 3 de la mañana porque se cayó todo y esas cosas. Si quieren ser dev de Ops, bienvenido a este mundo. El flaco de Ops suele ser mucho menos que los de QA, o sea, 10 desarrolladores, 3 QA, un Ops. 1000 desarrolladores en 10 proyectos, un Ops. Yo trabajo en un área de IBM que se llama Watson Health, que es para ¿cómo es? Life Science, no sé, como Healthcare. curar gente, ¿no? Watson, que es la super máquina de IBM, va a curar el cáncer. Bueno, yo trabajo en ese área, ¿no? Y en ese área yo trabajo en el área de clinical trials, de prueba de drogas. Vieron que ustedes si quieren tomar una vallaspirina, no es que un chabón lo inventó y dijo tomen vallaspirina que se les va a curar el dolor de cabeza, sino que hubo una prueba de esa droga durante mucho tiempo para ver que no tenga efectos secundarios o lo que sea, para poder escribir el prospecto con todos los detalles y ustedes puedan tomar esa droga. Yo trabajo en ese área, ¿no? Ese área es una de las que más revenue genera, más guita genera dentro del área de Watson Health. Y tenemos, no sé, activaciones de pruebas de drogas nuevas, capaz que, no sé, 10.000 al año, ponele, ¿no? Hay 10.000 clinical trials que se corren anuales en nuestro sistema. Hay 5 o 6 equipos de desarrollo de 5 o 6 personas. Cada uno de esos equipos de 5 o 6 personas tiene asignado 1 o 2 QAs. Y para toda esa gente hay 2 DevOps. ¿En zonas horarias diferentes? No, pero vive, el chabón está... Pobres esos flacos. Pobre loco. Sí, sí. Show. Porque muchas veces ponen 3 flacos. Uno de 8 a 16, otro de 16 a 24 y otro de 0 a 8 en China. Bien. Sí. Entonces tenés 3 pero no tenés 3, en realidad es 1 por horario. Historia entre paréntesis real. Cuando laburaba en una empresa llamada Salworks, trabajamos para una farmacéutica que se llama GlaxoSmithKline, GSK, que hace el WhatsApp y todo eso, el alical, y vieron que cuando tomás un poquito más te tomás antes. ¿No? Bueno,
¿Qué pasaba? Como la mayor parte de la gente trabajaba en nuestro uso horario y Europa, la gente de operaciones, ¿en qué horario estaba? En Kuala Lumpur estaba. Kuala Lumpur es como menos 13 o menos 12, no decir. Como 12 horas de diferencia de nosotros. Entonces nosotros cuando hacíamos deployments, que teníamos que estar de soporte, ¿a qué hora lo hacíamos? Tipo 3 de la mañana, 2 de la mañana, ¿no? Y tipo 3, 3 y media, Yamini se llamaba la chica de Ops, nos tiró. Estábamos terminando de instalar, ya está. Bueno chicos, me tengo que ir a comer. Pero son las 3 de la mañana acá, me voy a comer, chao. Y tuvimos una hora ahí haciendo plancha, esperando que vuelva Yamini para terminar de instalar, ¿no? En general, muchas de esas corporaciones que usan un sistema muy grande tienen Ops a contrahorario. ¿Sí? Y en los últimos años, las aplicaciones y la infraestructura se fue haciendo muy compleja, ¿sí? Hoy les decía esto de tenemos más usuarios. Entonces, ¿qué hacemos? Más usuarios, más servidores. Pero eso tiene 10.000 millones de problemas. La base es que tiene que estar bien programado para que yo pueda levantar otro servidor y no haya problemas. ¿Sí? Alguna vez vieron en base de datos transacciones y esa clase de cosas, ¿no? Si tengo un servidor distribuido, ¿cómo hago transacciones? Se empiezan a complicar otras cosas. ¿Qué pasa cuando el cuello de botella me queda en la base de datos? ¿Sí? Porque tengo una sola base de datos. Bueno, ¿cómo hago para tener más de una base de datos? Y todo eso empezó a hacer que escale las soluciones técnicas para eso, por las limitaciones del hardware, empezaron a hacer que la instalación del sistema para ponerlo en funcionar empezó a ser cada vez más complejo. No era un ejecutable y una base de datos. Son 30 ejecutables con 40 bases de datos. ¿Sí? Estoy diciendo números que existen en el mundo real. Entonces, empezaba a ser que vos no desplegabas un sistema, sino que desplegabas 10 sistemas a la vez. Desplegar 10 sistemas a la vez, ¿cómo haces? Bueno, apaguen todos Facebook, chicos, que vamos a actualizar la versión. ¿Les pasó eso alguna vez? A mí no me llamaron por teléfono. Entonces, empiezan a hacer cosas, que algunas vamos a ir comentando, para que siga funcionando el sistema. Y entonces empezás a tener un montón de workarounds y qué es lo que pasa cuando algo falla y cómo lo soluciono, o cómo revierto las cosas sin que se rompa y que el sistema siga funcionando aunque sea en la versión vieja. Y todo eso hizo que la comunicación débil entre las áreas sea cada vez más crítica. Entonces hay que mejorar todo eso. Y ahí empezamos a jugar el juego de las culpas, ¿no? Entonces el juego de las culpas es: che, no, vos lo hiciste mal porque no tuviste en cuenta tal cosa. No, esto es culpa de los devs que hicieron tal cosa. No, pero QA eso lo tendría que haber detectado. ¿Le suena algo a la gente que está trabajando en una empresa? Por ahí sí. Esto no es culpa mía, esto es culpa del otro. ¿Sí? Todos dicen del otro. Y todos tratan de cubrirse. Por ejemplo, en mi laburo Ops, si no le haces un ticket, si no le creás un ticket, ¿no?, para que ellos lo hagan, no lo hacen. Che, pero dale, pasame esta. Ticket. No, pero el otro día, historia de hace 2 semanas. Sábado, estaba caído. Muerto. Che, está caído producción, Creame un ticket, ¿no? Pero flaco le digo, creame un ticket. Y después yo lo agarro y lo hago, ¿no? Entonces todos se atajan, ¿no? Con eso se cubre de que si después levantarlo estaba mal, dice, no, pero a mí me pidieron que... Javi, ¿no? Con QA, no sé. Estos pensaron algo, estos lo hicieron, estos lo probaron. Entre estos dos dijeron, anda joya. Está en producción. Vienen al negocio y dicen, che, pero esto está mal. Pero tuviste todo este tiempo para decirme que estaba mal y no me lo di. No, la culpa es de los devs. No, la culpa es del QA que lo probó mal, ¿no? O QA que lo aprobó. Claro. Bueno, entonces, una de las definiciones de DevOps, la que nos gusta y queremos tener, es que estén alineados toda esta gente trabajando en un solo equipo. ¿Sí? O sea,
el objetivo en común es uno. ¿Cuál es? Poner el sistema en producción. No es programar el sistema. Y listo. Probar el Listo. sistema. No es probar el sistema y listo. No es lo instalé y listo. Es que ese sistema esté, que dé valor agregado, que funcione bien, que no se caiga. Y eso es el objetivo de todos. Entonces los equipos, la idea es que se organicen más multifuncionales. Ahora ya viene un poquito más relajado el lector. No pueden estar aislados con paredes, comunicándose por tickets. Ahí va uno. Entonces los desarrolladores tienen que asegurar que todo vaya, no solamente los desarrolladores, en realidad cada uno de los cuatro, esos grandes actores y cualquier otro que aparezca, tienen que asegurar que todo fluye de forma continua. Si hay un cuello de botella en algún lado, no es culpa del otro que no llega, ni culpa mía que voy demasiado rápido, sino que es un problema del equipo, para mejorar entre todos. No tenía que mover eso. Bueno. Entonces, los devs tienen que estar tratando de todo el tiempo sacar código bueno, de calidad, pensando que sirva, los QA y operaciones, que todo esto, estos tipos, QA, operaciones y seguridad, son todas las que les piden cambios a los devs, además de los del negocio. Al negocio le meten cosas nuevas, los devs lo validan con el negocio, pero después cuando va para el otro lado, siempre vuelve. O la mayor parte de veces vuelve, ¿no? Porque hicimos algo mal, porque no está seguro, o no se puede instalar, o cosas por el estilo. Entonces, en otro momento las cosas no van así, sino que en realidad todo llega a los devs. Entonces la idea es, bueno, todo llega a los devs, pero no es que te lo tiro y nada más, sino que estamos viendo también por qué eso surgió, cómo podemos evitar que vuelva a surgir a futuro, cómo podemos mejorarlo en un aspecto global y no solamente este caso puntual. ¿Sí? ¿Se entiende? El mundo de la teoría es muy fácil. Entonces, DevOps es un término que surge de Dev, Development, desarrollo, y Ops, operaciones. ¿Sí? Ya se habían dado cuenta, seguramente la mayúscula la pusimos siempre. Que la idea es que es una cultura. ¿Sí? ¿Se acuerdan que métodos ágiles era una filosofía y a esto dijeron que era una cultura? O sea, nadie te va a decir exactamente qué hacer. Eso tiene en común. Eso tiene en común. Que trabaja en comunicación, colaboración. Disculpen que lo tengo que leer esto, pero si no la lista la digo en desorden y los mareo. Comunicación, colaboración, integración entre los desarrolladores y las operaciones. En realidad incluye ahí implícitamente todos los que están en el medio, porque a los QA se los empieza a pensar como que son automation barra QA y son medio del lado de los dev. Y la idea es producir software rápidamente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Por qué creen que es bueno producir productos y servicios de software rápidamente? Porque te pagan más y más rápido. Exacto. El time to market, ¿no? Es fundamental. Hoy en día, si vos tenés una idea, de la idea a hacerlo, cuanto más tardás, ¿qué pasa? Alguien llega antes. No lo pienses desde el lado de yo programador, pensalo desde yo empresa. Se te yo ocurre el Facebook del mañana. Y si llegas un mes tarde, si no, mira la película de Facebook, digamos, lo que le pasó a la competencia. Él llegó primero, no era el único que tenía la idea, pero es el primero que la implementó bien y llegó a tiempo y supo hacer todo el marketing y otras cosas, ¿no? Pero el time to market... Y además, no solo eso, cuando ustedes ya tienen algo funcionando, caso real, Mercado Libre, ¿quién usa Mercado Libre? Bien, ¿todos se van a comprar Mercado Libre? Levantamos más de 10 manos. Bien, vamos, todos usan Mercado Libre. Hito. Bueno, Mercado Libre, hay una charla de Galperino, algunos más de estos, los chavales, los dueños, que cuentan que en un momento ellos hicieron el producto, ¿no? No sé si se acuerdan de remate.com, era la competencia, ¿no? ¿Y qué hicieron? Le metían coding todo el día, toda la noche, instalaban así, tipo, tenían los servidores ahí, los apagaban, los prendían, era todo una cosa quilombo, explosión, ¿no? Llegaron a ganarle a de remate, ¿no? A ganarle en el mercado y a terminar comprándolo. Cuando llegan a ese punto, se dan cuenta que lo que habían hecho
estuvo buenísimo, ganamos. Pero a costa de qué? De que esto no pueden meter, no sé, no pueden cambiar el nombre del botón comprar por agregar al carrito sin estar, no sé, un año desarrollando, ¿no? Para estar seguros de que no se rompa. ¿No? Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, ya está, o paramos todo, dejamos este producto instalado y lo hacemos nuevo, pensándolo de esta forma, o nos vamos a fundir. O tenemos que cerrar las persianas y tenemos que ir. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a hacer eso, pararon un año el desarrollo, dejaron Mercado Libre como estaba, ¿no? Pueden escuchar historias de cómo nace el Mercado Pago, todas esas cosas que los chabones hacían, tipo, les llegaban mails y los planitos agarraban un postnet y lo pasaban a mano. Un postnet y pasaban la tarjeta ahí a mano, cosas muy locas. Mientras hacían todo esto pensándolo así. ¿Qué hicieron? Pensaron esto que decía Javi. Ahora tienen un sistema todo súper modularizado, ¿no? Tienen el login por un lado, cómo te conectás, tienen Mercado Pago por otro, tienen el listado de productos por otro, tienen el carrito de compras por otro lado, ¿no? Tienen un montón de subproductos y todos esos hablan entre sí. ¿Qué pasó? Se les descomplejizó la instalación. Antes tenían un server, compilaban, lo mandaban ahí y ya está, ¿no? Ahora es mucho más complejo, pero ¿qué pasa? Pueden meter un montón de cambios y cosas nuevas todo el tiempo. Y si vos estás a laburar en el Mercado Libre, te va a tocar laburar en algún lugar de esos, y en general lo que hacen es probar, ¿no? Prueban cosas, vamos a ver técnicas, esas cosas, pero prueban, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si cambio la registración para que en lugar de la primera cosa que le pregunte sea nombre, sea el mail? ¿Mejora o empeora, no? Y hacen ese tipo de cosas que fue lo que hizo que Mercado Libre hoy sea tipo el líder de Latinoamérica indiscutido. Digamos, está Amazon, está eBay, están ellos. El otro día veía tipo, las acciones que yo como toman, Quilombo, Argentina, todas esas cosas, pero están ahí, ¿no? Por haber tomado una decisión técnica a tiempo. Y está lleno de historias en el mundo que quisieron hacer eso, tener la versión 1, esto es un desastre, paralo, déjalo ahí y vamos a hacer la versión 2, y fallaron. O sea, también tuvieron un poquito de... la hicieron bien. Después hay otra que es buenísima, que es la de Oracle. ¿Saben la historia de Oracle? Oracle. Oracle, No, ¿nos hace datos? Oracle nunca tuvo versión 1, porque nadie se la iba a comprar. La primera versión fue la versión 2. Yo hice la versión 1 y le puso versión 2 para que se la compren. Bueno, un poquito. Bueno, entonces, ¿qué no es DevOps? La primera es las comillas que dije hoy yo cuando soy DevOps, ¿sí? Vamos a ir charlando porque hay mucha gente que hoy en día yo soy DevOps. Si buscan en LinkedIn DevOps Engineer, lo van a encontrar un montón. Está lleno de ofertas de trabajo de DevOps Engineer. Lo vamos a usar un poco ambiguo el término, o sea, cuando querramos decir el DevOps lo vamos a hacer, pero en el surgimiento original del término, DevOps es, lo que decía antes, no puedo tocar ahí, es una cultura que va mucho más allá de una parte técnica que es necesaria, que tiene que hacer un flaquito puntual. ¿Sí? Después, no es usar herramientas cool, o sea, hay un montón de herramientas que, como este es un taller, son las que vamos a ver. Es los loquitos que estaban en el póster que vieron todos, porque fue la única publicidad que hicimos. Esas u otras, la competencia, la que sean, ¿no? Esas herramientas están en un hype en este momento, re de moda. Hay que usarlas, o sea, si no usas ninguna de esas herramientas, es muy difícil que puedas decir, tengo una cultura de DevOps. Pero no es que las tengo y soy DevOps. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Es como, trabajo por sprints, soy ágil. No, mentira, para ser ágil es un montón de otras cosas. ¿Sí? Sin eso no, pero ese es el paso 1. Entonces, lo mismo con las herramientas. Solo para startups, no es solo para startups. Esto, como la mayoría de las innovaciones disruptivas, empezaron en empresas chicas. Y cuando una empresa chica le funcionó, la empresa grande dijo, la mediana dijo, esto funciona, lo pruebo. Y cuando a varias medianas le funcionó, las grandes dicen, lo pruebo. Por eso es que hoy en día en grandes empresas, corporaciones, sigue habiendo sistemas no web, ¿no? Entre el costo de reimplementación y que tardaron mucho, lo dejan ahí. Cuando más grande, salvo que sean
de IT específicamente, cuando más grandes, más tardan en adoptar los cambios. Pero hoy en día DevOps... IBM es de Haití. Bueno. Que hay algunas cosas que... Sí, no, algunas cosas todos tenemos un muerto en el placar. Pero hoy en día DevOps lo usan los sitios que ustedes más usan, Gmail, Facebook y todo eso, tienen toda la parte de herramientas de DevOps y la cultura de DevOps recontra metida. Facebook, no sé si lo tenemos o no, pero Facebook, Creo que hay algo ahí de eso. Twitter, alguno de esos, hacen tipo 3 o 4 deployments, 3 o 4 instalaciones de Facebook por día. ¿No? Y traen una versión nueva. Creo que eran unas cuantas más ya, Sí. No es el reemplazo de los métodos ágiles tampoco. En realidad es una continuación. Yo lo veo como métodos ágiles más. ¿No? Es un conjunto nuevo de prácticas que mejoran. De hecho, muchas de las prácticas de DevOps que vamos a aprender y ver surgen de la misma gente. ¿No? Ken Beck y gente así media grosa tienen esas ideas y después se desarrollan en cosas de DevOps. A partir de la experiencia de dónde estaban los cuellos de botella de Ágil, que ya dejaron de estar del lado del negocio, y aparecieron un día el cuello de botella era QA. Bueno, ¿qué hacemos? QA automático. Bueno, y así fueron corriendo la frontera para dónde tenemos ese problema, cómo lo podemos mejorar. No es incompatible con los procesos y seguridad. Después vamos a nombrar algunas cosas en las últimas clases. Por ahí tenemos un invitado de la parte de seguridad. Pero en un momento, todo esto son porque son betas que fueron surgiendo y esparciéndose por internet, ¿no? En un momento es, no, pero si haces DevOps y haces 10 deploy por día, ¿cómo aseguras que tu sitio es seguro? No puede ser seguro, te decían los anti-DevOps, ¿no? Son todos temas culturales que hay que ir cambiando, porque en realidad vos podés hacer DevOps y que todas tus herramientas de DevOps sean la base para asegurar que tu software sea seguro. Y no es una herramienta, como lo mismo que dijimos acá, no es usar solo una herramienta. ¿Sí? De hecho, DevOps, de la cultura, sale también en toda la parte de Silicon Valley, ¿sí? De toda la costa oeste, ¿no? Sí, de El área de la bahía. ¿Sí? ¿Conocen? ¿Han Bahía escuchado Blanca. Silicon Valley alguna vez? Bien, están en la carrera correcta. ¿Qué pasa ahí? ¿Se imaginan un indio viviendo en Estados Unidos? ¿Un mexicano? ¿Una persona de color de raza negra? ¿Sí? Toda esa gente vive en Estados Unidos. Cuando empezó la demanda, en esos lugares hay inmigración masiva de esa gente. Y empezaron a tener problemas de discriminación dentro de la empresa, tipo no te haciendo por ser mujer. Hay un par de empresas grandes que tuvieron casos muy conocidos de eso. Y entonces hay toda una beta de la cultura de DevOps que es igualdad entre la gente y colaboración. O sea, ¿cómo no nos echamos la culpa? Bueno, pero ella es mujer, no sirve. No, se entiende que no funciona, ¿no? O sea, parte de DevOps, si vos vas a leer un libro de DevOps, te dice que no hay discriminación. Y lo marcan como uno de los puntos a tener en cuenta para poder decir algo de DevOps. Notas de color. Bueno, ¿quién usa DevOps? Ahí tenemos, 100. 100 deploys. Y eso era del año pasado, así que ya por ahí más también. Todas estas empresas las conocen, ¿no? Usan DevOps. Bueno, este aportó bastante a la parte de... Sí. Y estos dos, la parte de DevOps y de modulitos viviendo por ahí, porque no queremos dar el nombre técnico. Sí, y Amazon también, a todos. Y Amazon a veces. Flickr es de fotos. Era de Yahoo. Fueron los primeros en hacer algo de esto. Era Yahoo. ¿Alguien usó Yahoo alguna vez? Ya te conté Yahoo también. Bueno, ya El creo que Facebook le de dieron de Yahoo. baja, ahora hace poco le dieron de baja, debemos sacarlo ahora. Pero fueron los primeros en hacer deploys así tipo con un clic. Bueno, lo bueno es que siempre entre los dos alguno sabe por qué está el loguito ahí y lo dice Nacho y dice acá. Bueno, esto es DevOps, ¿no? Este loguito lo van a ver, lo vieron en la presentación, y es el típico, vean que dibuja como un infinito, porque la idea es que se genere un ciclo de trabajo constante que tiende a mejorar continuo, y ustedes arrancaban, generalmente que conocen mucho esta parte, ¿no? Se codea, y todo esto es el ciclo de vida. Se codea, se compila, o se buildea, se testea, se hace el release, se instala,
se mide cómo funciona, se tiene funcionando, a partir de ahí también se monitorea, se ve que no se caiga, se sacan métricas que se han vino mal, y entonces tengo un plan nuevo de qué cambios hay que hacer y por ejemplo hay que mejorar la performance o hay que implementar otra cosa nueva para darle más valor al usuario. Entonces cada una de estas etapas tiene sus herramientas, ¿sí? Ahora los queremos ubicar a cómo todo esto se relaciona con las herramientas específicas. Entonces, planificar, codear y buildear. Bueno, codear y buildear más o menos lo han hecho. Codear lo hicieron, ¿no? Trabajar en equipo, o sea, código pero de más de una persona, obligado Git. ¿Alguien usa otra cosa que no sea Git? ¿Eh? TFS la bomba. TFS. Las versiones nuevas están buenas. Yo prefiero Git toda la vida, pero... Nosotros arrancamos en la época de SVN. SVN nadie lo conoce ya, ¿no? SVN también. La tortuguita. Sí, porque si no era el Tortugas no servía. No servía. Bueno, y un issue tracker. ¿Estamos hablando de qué es un issue tracker? Jira. GitHub. En GitHub la parte de issues. Bueno, hacer issues. Después les mostramos alguna. Trello. ¿Trello? Ah, bueno, imagínense un Trello para tener todas las user stories. Y no sé, las vas moviendo cuando van terminando y a la derecha terminadas, a la izquierda no. Algo de eso tenés que tener, o sea, si vos eso lo haces en el pizarrón, por ahí funciona, pero se pierde con el tiempo porque el pizarrón se llena y hay que borrarlo. Y olvídate de trabajar con alguien afuera de la oficina, ¿no? Los métodos ágiles en el 95, porque de esa época son los métodos ágiles, empezaron así. No, pongamos todo en un pizarrón para que todos sepamos qué están haciendo y qué no. Después las oficinas fueron distribuidas. Entonces, ¿qué hacemos? Un pizarrón virtual, Trello. ¿Sí? Versión simplificada de las cosas. Bien, y la práctica de DevOps, la práctica que vamos a ver, que vamos a mostrar en la materia, de esto no vamos a enseñarles a codear, vamos a enseñarles un poquito a usar Git, ¿sí? O vamos a mostrar eso, se lo vamos a mostrar, pero ¿qué vamos a enseñarles a hacer? Son los ambientes de desarrollo. Digamos, yo no puedo codear, no puedo buildear si no tengo un ambiente de desarrollo. Y otro problema que pasa mucho, tengo un ambiente de desarrollo, ¿sí? Entonces vos programás en tu máquina y anda bárbaro, y después lo instalan en el servidor. ¿Alguna vez falló un deploy? ¿Por qué? Acá la de La URL que estaba mal, o la base de datos apuntaba a la heredera. Y la otra típica también faltan librerías, suponete, ¿no? O sea, no sé, programaste... Ah, no, pero yo lo probé en Tomcat 8. Bibliotecas. Yo lo probé en Tomcat 8 y en el servidor usamos Tomcat 9. ¿Sí? Y explota. Entonces, los ambientes de desarrollo, un puntito que les spoileamos por ahí, tienen que ser lo más parecido posibles a los de producción. ¿Sí? Para que cuando el dev lo pruebe en su máquina, lo pruebe lo más parecido posible a cuando va a estar funcionando en el servidor de verdad. No hay nada loco. Windows Linux, otra gran diferencia. Bueno, después test. La parte de cómo hacer cada uno de estos tests va a estar los martes en la materia, en la parte to part only. Pero acá les vamos a contar que existen test automáticos. Por ahí les contamos que hay diferentes tipos de test. Y si esos test automáticos no se están corriendo automáticamente, no sirven. Porque si dependo de que el desarrollador se acuerde de haber escrito una línea para que eso lo probó, hay un punto de falla, ¿no? Saben que el ser humano es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra. Entonces, una parte que ya vamos viendo de la cultura de DevOps es todo automático. Porque la computadora no se equivoca. ¿Sí? Cuando mucho lo programa mal el que lo automatizó. Ese soy yo. Ese es el video. ¿Sí? Bien. La práctica que vamos a ver ahí, que vamos a ver en la materia, va a ser Continuous Integration. ¿Qué, así tipo rápido, qué se viene a la cabeza? Yo digo Continuous Integration, la traducción literal. Integración continua. Vamos. ¿Qué supone que hace eso? Hay un bichito, un Arturito, dirían algunos, que está haciéndole F5 a la solución todo el tiempo y viendo que compile, ¿no? Eso, pero vamos a verlo cómo se hace. Y además compila y corre los tests
que aseguran que tenga cierto nivel de calidad. Bueno, Una vez que El terminamos release. de probarlo todo, lo tenemos que instalar, ¿no? preparar el instalable. Preparar e instalar. Entonces, preparar el instalable del proceso de release que hace Nacho, el release manager que decía, o a veces lo termina haciendo el mismo Ops, es armar el .exe o lo que sea que vayas a entregar, armar un changelog, marcar eso con un tag en Git. El changelog es lo que vos escribís que dice, en esta versión agregué soporte para esto, cambié el botoncito hice tal cosa. Eso es importante, que lo tiene que escribir alguien, ¿no? Hay aplicaciones que lo hacen automáticamente, para poder decir, che, se rompió esto, ¿dónde metimos eso, no? Bueno, lo metimos acá, hay que ver qué pasó de esta versión a esta, ¿no? Y eso nos da la práctica que es Continuous Delivery. ¿Sí? CI/CD, seguramente lo han visto. ¿Quién vio alguna vez CI/CD? CI- o /CD, como sigla mayúscula. O sea, no es muy difícil, ¿eh? CI Continuous Delivery. CD. Continuous Delivery. ¿Sí? ¿No lo leyeron nunca? Lean más por internet. Hoy en día es como que... Ah, bueno, y acá le puse el CI/CD. Y eso es mucho de lo que vamos a ver en la materia. ¿Qué es eso de CI/CD? Es que todos esos pasos del circulito Se hagan automáticamente. se hagan automáticamente y sí o sí. Que cuando alguien escriba un pedazo de código y lo suba a Git, alguien o algo lo buildee, corre los tests, crea un paquete, lo instala Y ya está y está, funcionando. y está monitoreado. En realidad, de acá... Ah, ese dibujito lo tengo que agregar para la próxima. De acá hasta acá es lo que se llama el pipeline de CI/CD. Pipeline es como tubería, manguera. El que pone manguera en el final lo desaprobó. ¿Sí? Para que entiendan. Bien, siguiente. Bueno, release, deploy. Después del deploy, ese paquete instalable se suele instalar en diferentes ambientes. ¿Sí? Porque yo tengo mi instalación, anda bien, ¿lo mando a producción de una? No, no lo mando a producción de una. Primero lo pruebo. Entonces hay un servidor que se llama Stage, un ambiente que se llama el ambiente de Stage, donde pruebo que no se rompa. A veces antes de salir a producción espero que el usuario me diga, sí, esto era lo que yo quería. Entonces para eso tengo un User Acceptance Test, que es otro ambiente donde el usuario me dice, sí, esto era lo que yo quería, y le da un OK, un dedito para arriba. En general, staging es donde trabajan más los QA y los QA, probando toda la integración, que esté todo andando bien. Y hay data, cualquier cosa ahí, ¿no? El que escribió, no sé, por ejemplo, imagínense la staging de Mercado Libre, está productos, test 1, test 2, test 4, test 5, test 6, cualquier fruta, ¿no? En cambio, en UAT hay data un poco más real, porque es donde el cliente va, entra y prueba las cosas, ¿sí? En general esa es la diferencia, y ahí no entra nadie, entra El usuario nada más, usuario. para que no vea datos extraños. Bueno, y producción es el servidor al que el cliente se va a conectar en el sistema real. ¿Sí? O sea, ustedes cuando entran a Facebook, están entrando al server de producción de Facebook. Pero aparte tienen por lo menos uno, quizás cientos de servidores antes de que eso les llegue a ustedes. ¿Sí? Entonces, herramientas que vamos a usar. vamos a usar herramientas... Toque dentro acá también. Sí. Platform as a Service. Las AAS. ¿La han escuchado? ¿Quién sabe algo de web? Ustedes levanten la mano. Vos sabés, ¿no? ¿Quién sabe? Bien, bueno. ¿Quién sabe algo de web? ¿Quién hizo alguna vez un HTML? Porque esa es otra pregunta que tendríamos que haber hecho en la parte de presentación. Bien, HTML. Bien. HTML. ¿Y un backend? Si les digo backend, ¿quién sabe lo que es? ¿Y quién no sabe lo que es backend? Algo, flojo. Bien, vamos a tener que agregar un detalle de eso. Sí. Ahora busco algo. Bueno, entonces, eso hay que instalarlo, ¿sí? En un momento esto se hacía, se lo dabas al tipo, el tipo se conectaba a un servidor, O un pedazo de fierro, uno de estos. o sea, venía a la computadora y se ponía a escribir y lo instalaba.
Después ya se conectaba remotamente a la computadora. Después esa computadora pasó a ser una máquina virtual. Las máquinas virtuales, ¿conocen las máquinas virtuales? ¿Eso sí han usado todos? Bueno, después les decimos la diferencia. Pero si quieren por ahora piensen que es una máquina virtual. Que está puesta en algún servidor. Que está puesta en algún servidor, En la nube. muy liviana, etc. ¿Sí? Pero la ventaja es que te quita problemas. Porque la ventaja de la máquina virtual es que la puedo copiar. ¿Sí? Esto tiene esas ventajas y tiene menos problemas todavía que una máquina virtual. Vamos a aprender acá el Continuous Deployment. O sea que el último pasito, después del Continuous ¿Release? Release, ¿sí? Sería la instalación automática en un servidor para que alguien lo pueda acceder. Después la operación, o sea, que eso queda instalado en el servidor particular de producción. De ahí con Docker vamos a trabajar bastante, con Kubernetes, con TAR seguro. No sé si saben lo que es Kubernetes, no les voy a decir qué es. Y esos servidores hay que mantenerlos, todo esto en realidad va muy relacionado al anterior. Pero a esos servidores hay que monitorearlos para ver que no se hayan caído. Entonces hay herramientas de monitoreo. Les vamos a contar algunas de estas. Es fundamental todo esto. Con las herramientas vamos a ir eligiendo algunas. De hecho, puede ser que algunas no sepamos cuál es todavía en la clase de hoy, ¿no? Sí. Pero esto es un taller, vamos a trabajar con herramientas puntuales. La idea es que ustedes van a trabajar con algunas otras. Después nos vamos a tomar en un examen de cómo se hace esto en tal herramienta, ¿sí? Imagínense que si fuera objetos les pido solo el diagrama de clase, no el código Java. ¿Sí? Ahora les contamos cómo se prueba la materia. Bueno, todas estas son las etapas. Las etapas están claras, ¿no? Uno empieza tengo una idea, entonces esa idea la hago en una issue, en un requerimiento. Esos requerimientos se planifican, se codean, en algún momento se comitea el código, eso le hace ejecutar test, sigo codeando y ejecutando test, eso hace un review a una persona, se pasa a un servidor de staging donde lo prueba QA que no se haya roto, se pasa a producción y ahí obtengo feedback y vuelvo a empezar. ¿Sí? Fíjense que es básicamente lo mismo que se hace con las noticias en un diario, que hay un escritor que hace un borrador, que saca el borrador, que después pasa por el editor, los subeditores, hasta que sale publicado en el diario. Después me se escrita cualquier porquería en los diarios y... Noticia en progreso, eso es el, ¿viste? Ah, sí, ahora con los diarios es digitales... iterativo incremental. Es como... La noticia misma te la van escribiendo. Si sos el primero que la leyó, leíste un párrafo. Y el 14º, por ahí ya leyó una primera versión de la noticia completa. Bueno, esto lo agregamos este año. Que cuando busquen de DevOps, van a ver de todo en internet. Entonces, algunos van a decir, bueno, ¿cuáles son los pilares de DevOps? La comunicación, la colaboración, la automatización y el monitoreo. ¿Sí? ¿Pueden memorizar esas 4 palabras? Porque ahora este dice otra, estos son sacados de diferentes lugares de internet como para que vean los diferentes puntos de vista. Las herramientas, los procesos, la persona y la cultura. ¿Tiene algo que ver con el anterior? Los dos dicen, DevOps son estas 4 cosas. Dos blogs por ahí que encontré en internet. ¿Qué tienen en común? Les agrego una tercera, porque están callados. La cultura, la resiliencia, el flujo agregado de valor y la medición. Todo eso es DevOps. Yo estoy de acuerdo. Con las 12, pero todo el mundo dice que son 4 principios. ¿Y son 4? Los libros dicen son 4 principios. Después todo el mundo te pone estos 4. O estos, o estos. ¿Entienden que son lo mismo y que no son lo mismo? ¿Qué opinan? Hagamos el matching 1 a 1. Vamos al matching 1 a 1. Comunicación. ¿Dónde aparece comunicación? En esta. En persona y en cultura. Una cultura que permita comunicar, que nadie tenga miedo de decir las cosas. ¿Y en esta? En cultura.
Bien, colaboración. En personas y cultura. En personas sin cultura. ¿Y acá? ¿Se leen las letras desde allá atrás? Cultura, resiliencia, entrega de valor y medición. ¿Qué residencia? ¿Me vino a preguntar? Sí. ¿Resiliencia? La capacidad de sobreponerte a los golpes. Bien. Eso por el estilo. Pregunten, che, ¿por qué me lo tiene que preguntar él? Pueden preguntar ustedes si no saben lo que es. ¿Entrega de valor saben lo que es? Programar cosas que sirvan. Para no ser hacer cosas que sirvan, no cosas que el usuario no va a usar nunca. Acá no habla de entrega de valor, acá habla de entrega de valor continua. Habla de un stream, o sea, de un flujo de valor. Permanentemente estoy entregándole valor al usuario. No es que toma un montón de valor, la versión 2, me voy un año. Toma un montón de valor, la versión 3, me voy un año. Eso no sería value stream. ¿Sí? Si no, tendría que ser continuo, permanentemente te voy dando nuevo valor agregado. Bueno, pará, me vi molestado. Colaboración. Acá, ¿dónde aparece colaboración? En cultura, bien. Y en value stream yo diría que termina siendo requisito. Si no colaboramos no podemos tener un flujo continuo de entrega de valor. Se traba. En algún momento se traba. Y en resiliencia También, porque en También. general, digamos, uno se repone al golpe más fácil, digamos, pensémoslo así, ¿no? Con la ayuda de otros. si no puedo hablar con el de Ops porque me llevo mal y no quiero colaborar con él y el sistema se cayó y la flaca se va a comer, está mal horno. Ah, no, el horno ya sacó la comida. No. Bueno, automatización. Y esto es lo que más vamos a ver en la materia quizás, ¿no? Sí. El pipeline, automatizar esas cosas. Porque el humano se equivoca, ¿no? Bueno, acá aparece en procesos y en herramientas. Los procesos y herramientas me permitan automatizar. Y acá, en entrega de valor, en measurements, en medidas, necesito herramientas para medir. Y en resiliencia, no desde la parte humana, sino desde la parte técnica, también hay una parte de herramientas. ¿Sí? Si eso automáticamente le puedo dar, hacelo, y se la banca. Y monitoreo. Acá aparece, sería una parte de procesos que esté el monitoreo. Espero que no haya un cuarto, no me acuerdo si había una puerta de estas en la de. No, bien. No me acordaba. El measurement, bueno, también. Sí, bien, ¿y qué más? Ya está, ahora sí entienden cómo se relacionan. Fíjense que son diferentes puntos de vista de lo mismo. Todas son necesarias. ¿Sí? Entonces por ahí nosotros vamos a, dentro de automation y dentro de tools, por eso se llama taller la materia, vamos a ahondar bastante, pero todo el tiempo vamos a estar tirando comentarios, hablando nosotros y en las filinas, de cómo eso ayuda a una cultura, cómo eso tiene que ver con la gente que está implicada. ¿Sí? Entonces vamos a estar muy en el medio entre lo técnico y metodologías y sistemas operativos. Después se van a enterar por qué. Estoy diciendo las materias de las que es correlativa a la optativa, ¿no? Ustedes son relativas de programación web y van a entender que esto en web tiene sentido. Bueno, así lo ven los PM para mí. Encontré esto y me encantó, porque así lo ven los PM. Ah, con Waterfall primero diseñaba, después implementaba y a lo último el deploy. Con métodos ágiles ya desplegaba cada rato. Y ahora desplego todos los días. ¿No? Este es el resultado esperado en definitiva. Lo que quieren los PM, no el cómo, el resultado. PMs, ¿saben quiénes son? ¿PMs? Project Manager. ¿Quién no sabe lo que es PM? O no sabía hace 5 segundos. Bien, bueno. O no se animan ni a decir que no lo Sí, sabían. Pregunten, che, no mordemos. Bueno. Estructura, el rol de DevOps. ¿No? Porque el tipo que hace todo esto, el que arma toda esta infraestructura, el que sabe estas herramientas y las configura y las mantiene funcionando,
le terminan diciendo, bueno, vos sos el DevOps. ¿Sí? Yo soy ese flaquito, él un poco. Entonces, ¿con quién habla el DevOps? El DevOps habla con los DevOps, que a veces están los DevOps y los Ops. Habla con los QA, habla con los de desarrollo, termina hablando con todos, cuando mucho, bueno, a veces también con DBA. Y termina teniendo que hablar con todos. Sí, también hay otra visión que en realidad el DevOps. Chiste. Entonces el tipo en el bar le va a contar un chiste a la mina y le dice: un DevOps entra caminando a un bar. ¿Querés decir un ingeniero en infraestructura? Le dice la mina, ya le cago el chiste. ¿Qué? DevOps es una sensibilidad cultural. Es unificar métrica, un enfoque unificado para métricas, basado en métricas para hacer software. Eficientemente y sin miedo, usando toda la automatización que sea posible. Lamentablemente muchas compañías no tienen el deseo o la disciplina para hacer una verdadera cultura de DevOps. Entonces vienen con el término DevOps Engineer para hacerle creer que ellos tienen la sensibilidad de DevOps, sin tener toda la parte de cultura, ¿no? Y en realidad lo que están haciendo es buscando un ingeniero en infraestructura que sepa cómo trabajar con Amazon AWS o Google Cloud. ¿Sí? AWS es Amazon Web Services, ¿sí? O sea, muchas veces cuando vos lees DevOps Engineer, en realidad lo que quieren es, si vas a los libros de qué es DevOps, no es el DevOps, porque no existe el DevOps. Pero termina siendo el Ops 2.0, el Ops que sabe Cloud y Automation. ¿Sí? Pero bueno, esto existe. Sí, soy DevOps, aviso, ya lo dije, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Acá tenemos, siempre al final tienen materiales de consulta, en las slides están llenas de links, generalmente, cuando usamos muchas cosas. No, acá. ¿Alguna pregunta de qué es DevOps? ¿Qué vamos a ver en la materia? ¿Ya se imaginan? Por ahí esa es una buena pregunta. Les interesa, ¿no? Ustedes tienen que estar acá, pero Sí, ustedes tienen que estar acá. Ahora, el resto. Esto que les contamos, ¿es lo que vinieron a buscar? Ser sincero, pueden decir que no. La del año pasado hubo 2 que se fueron y dijeron, bueno, gracias, chao. gracias, suerte. Ningún problema. Y los prontos. Nada, silencio celular. El miércoles que viene no viene nadie. Buenísimo. No, ellos dos sí. Yo sí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Por ejemplo, vos decías de Mercado Libre. Sí. ¿Qué relación hay entre los developers y el DevOps cuando se toma deuda técnica? Y Depende del el impacto de la deuda técnica. Claro, vos, por ejemplo, decían recién Mercado Libre tomó un montón de deuda técnica para ganar. tiraron toda la basura. Después, y el tema fue también un cambio cultural. Si vos escuchás, después si consigo el videito se los paso. Si escuchabas al flaco hablando, no solo era la deuda técnica, era una cuestión cultural. Era tipo, pongámonos a buscar bugs, ¿no? El que encuentra más bugs y culpa a otro, gana. Tipo, y encuentra tipo culpa de que lo hizo, ¿no? Una cultura así destructiva empresarialmente y además con el producto. O sea, jugaban el juego de las culpas todo el tiempo. Uno, o sea, en general siempre se hacen, cuando vos tenés que llegar con algo, ¿no? Hay como 2 tipos de productos, ¿no? Uno, que es el que, ya está, tengo el usuario, no sé, de Facebook, ¿no? Facebook, ¿tiene que sacar cosas nuevas todo el tiempo? ¿O podría decir cómo está funcionando? Tipo, ¿ven que todos los días meten cosas nuevas? No. ¿No? Porque, nada. Entonces, ellos tienen ciclos de release cortos, pero en general no les importa, ¿no? No les importa. Entonces yo puedo tener un mejor code base y no tener tanta deuda técnica y entregar. Porque no importa si yo entrego el botoncito de enviar, de compartir la publicación hoy o en una semana. Porque nadie lo espera. ¿No? Alguien de adentro de la empresa lo espera. No sé, Mark Zuckerberg lo está viendo y dice, che, ¿por qué se atrasó el botoncito, no? Pero no hay una presión tan grande, entonces uno puede tener mucho mayor control de eso. Ahora, cuando vos sos Mercado Libre y tenés una competencia cercana, remate,
el llegar con la feature importa. Entonces ahí vos tomás dedo técnica, ¿no? Tomar dedo técnica implica, ya fue, hardcodeo todo. Código feo. Hardcodear es tipo pongo comillita a comillita y meto todo, está todo atado con alambre básicamente, ¿no? Digámoslo así. Ejecutar función, abre paréntesis, 5, cierra paréntesis. ¿No? Y una Cosas, constante. ¿no? ¿Qué pasa? En un lugar donde la cultura es llegar, se permite eso. Ahora, en un lugar donde ya hay una cuestión más cultural, esas cosas no llegan a pasar. ¿Por qué? Porque yo subo el código y Javi lo revisa. Y Javi me va a decir, este 5 es un magic number. ¿Por qué es un 5? Y si pongo un 8, ¿qué pasa? ¿No? Y entonces ahí se empieza a generar una cultura en la cual yo ya sé que no tengo que poner un 5, ¿no? No tengo que hacer cagadas, básicamente, el código. Y empiezo a mejorar el código y la deuda técnica se va bajando un montón hasta que queda en algo muy bajo y que a veces sí, a veces, no sé, casos reales de mi laburo. En mi laburo manteníamos un sistema muy viejo, legacy, recontra viejo, tipo PHP 3, no sé, una cosa horrenda. En el sistema ese todavía estaban corriendo 5 o 6 estudios clínicos. Cuando corres un estudio clínico, al final de todo eso, vos ves el sistema, todo muy lindo, todo lo que sea, pero al final hay una persona que está sentada en un hospital en China esperando que el médico apriete un botón en tu sistema para dar una droga. ¿No? Ese es el impacto del sistema que yo trabajaba. Si no andaba, levantaban el teléfono y decían, tengo un chabón acá, enfermo, en general de cáncer, sentado en una silla esperando que vos me arregles el sistema para que le pueda dar la droga. ¿Qué pasaba? Venga de la técnica. ¡Pah! Así, ¿no? Entramos a producción de derecho. ¡Pah! Listo, anda, ya está, dale la droga. Después, uno puede quedarse con eso o ser responsable, ¿no? Y la cultura de la empresa ayuda a eso. Decir, bueno, esperá, arreglé este quilombo, hoy voy a estar todo el día arreglando esto bien, ¿no? Cambiando el Entonces, parche a un buen diseño. Entonces, DevOps ayuda a generar ese tipo de cultura, ¿no? En la cual no está bueno tomar deuda técnica porque después la terminás pariendo. Y yo trabajo en un sistema que tiene código escrito del comienzo, de la primera versión del sistema, escrito en Notepad. En Notepad, ¿no? Todo mezclado, Java con HTML, con CSS. Sigue habiendo cosas de esas. ¿Qué pasa? Fuimos mejorando y tratando de alejarnos de la técnica, pero hay cosas que están ahí. ¿Y cuál es la ley que tenemos? Es la ley de Boy Scouts. ¿Saben qué hacen los Scouts? Tienen que tratar de dejar el mundo mejor que lo encontraron, ¿no? Entonces vos vas al código, y cuando arreglas un quilombo en un pedazo feo de código, tratás de, aunque sea esas 10 líneas, mejorarlas, ¿no? Entonces esa es la forma de trabajar en un lugar donde te dejan laburar, ¿no? Porque hay lugares que dicen, anda, no se toca. Poné un 3 y con el 3 anda, listo, hasta que no explote no lo cambiamos, ¿no? En un lugar donde hay una cultura que te ayuda, uno trata de mejorar las cosas. Porque sabe que después, ¿a quién le va a tocar arreglar eso? A mí. Es así. Y deuda técnica es un término muy de moda también y recontra amplio. Si la deuda técnica es performance, o sea, si la deuda técnica implica que una consulta a una base de datos está mal hecha y eso mata el servidor de base de datos, le está pegando al Ops directamente. Entonces, en un buen mundo de DevOps eso está medido y vos decís, che, pará, esta cosa es la que me está, esta consulta es la que está mal. Esta consulta es el cuello de botella que está haciendo que mi servidor se sature y o compramos 3 servidores más o los debo ahorrar. Entonces, en un mundo de DevOps toda esa deuda técnica está medida. Cuando decimos métricas, no estamos diciendo solamente métricas de si el servidor se cae o no se cae. Estamos diciendo cuánto se cayó, qué tan al borde están los servidores, pero también por qué están así. Eso del código, cómo es la calidad del código. ¿Me puedes dar un número de la calidad del código?
Me podés dar un número de... y nada, ninguno de esos números son absolutos. Pero todos te dan más información para luchar en contra de esa deuda técnica. Y para tomar decisiones que ayuden a que vos puedas entregar. Porque ¿qué pasa cuando no sé, ustedes tienen un auto, ¿no? Y se les rompe. Y en lugar de ponerle el repuesto que va, le ponen otro. ¿Qué va a pasar? Se lo va a poner y que se rompa de vuelta próximamente, ¿no? En cambio, si tratamos de hacer las cosas bien y poner el repuesto que va, probablemente dure un poco más, ¿no? Entonces uno, digamos, hoy por hoy se está dando una cuestión un poco más, así digo, en nuestro ambiente, que es bastante cerrado. No sé si los que laburan en empresas vieron que siempre están los raros, esos que están ese tipo encerrados y nada. Es un lugar, se está tratando de abrir un poco más el juego, a poder hablar, a poder decir las cosas, a poder como tomar decisiones, ¿no? Hay lugares donde yo laburaba que era tipo, haz esto. Pero no llego, he atado demos, pero tipo estar atrás de la puerta apretando el botón para que anden las cosas, ¿no? Porque la presión era tal que no se podía decir nada, había que hacer, había que llegar, ¿no? No sé si responde a la pregunta, ¿no? Pero... ¿Saben todos lo que es deuda técnica? Porque tenemos que empezar por ahí. ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? Imagínense 5 clases que hablan todas con todas. Si metes un cambio en una, es un problema porque tenés que comprobar las otras 4, ¿no? Si de esas 5 fuera un anillo, que cada una habla con 2, es menor el impacto. Un diseño es mejor que el otro, ¿no? Cuando vos generalmente tenés que salir a producción, terminás, nada, tiro el código acá y 5 clases que no se tocaban les pego con una sola a las 5. Y de golpe hice que hablen indirectamente y haces esas cosas, que es código malo que genera deuda técnica, ¿no? O sea, básicamente lo hice como pude, no de la mejor forma posible. Eso pasa todo el tiempo. Hay que llegar, lo hago, anda. Muchas veces por inercia, digamos. Estaba hecho de una forma porque tenía ciertos requerimientos, después cambiaron los requerimientos, lo adapté, después lo adapté, cada vez lo fui haciendo de la mejor forma que podía, pero nunca estuve desde el principio todos los requerimientos. Y si los hubiera tenido, no los hubiera entendido bien y no hubiera servido porque por algo cascada falló. Entonces, se genera deuda técnica. En un sistema evolutivo es obligado que se va a generar. Pero la idea es que la deuda técnica esté gestionada. Y para gestionarla bien tenés que tener herramientas automáticas que te estén asegurando siempre si estás introduciendo deuda técnica o no. Por lo menos no es que no lo hagas. En un caso extremo, por ahí lo podés hacer. Y a sabés veces que lo estás haciendo. pasa naturalmente, digamos, porque ninguno es no sé, un compilador y sabe cómo escribir las cosas lo mejor posible. Uno le escribe, el otro lo vio y estaba más o menos bien, y bueno, y va. En ¿no? todo sistema, ¿Y ahí qué va. pasa? Si yo tengo un sistema, ¿no? Esto pasa mucho en las startups. Un sistema que lo hice muy rápido para poder ir al que me va a poner toda la plata así, ¿no? Y seguir, y viene alguien, contrato a un nuevo developer y le pongo. ¿De dónde piensan que aprende a escribir el código el nuevo developer? El código ya está hecho. El código ya está hecho. El código te enseña. Si vos tenés que te dicen, che, agregá un link acá. ¿Qué haces? Copiás el que está al lado. Copiás, lo pegás, cambiás el nombre, ya está. Y si estaba mal hecho, digo, un link es una boludez, ¿no? Pero si copiás y pegás un método y le cambiás el nombre y cuando ven la diferencia del diff del código, ¿no? Ven solamente ese método y no ven que el de arriba es una copia, copiado y pegado igual. Eso es generar deuda técnica, copiar, multiplicar el código y yo lo mando. Para esas cosas es que hay todas estas herramientas automáticas que revisan el código y me dicen, che, copiaste el código acá, duplicado, feo, y nos ayudan a poder mejorar. Bien, pregunta número 1. ¿Hay una segunda? No sé si saben que vamos a ver la materia igual al final. Vamos a ver algo divertido. Vamos, Nosotros Rick. nos vamos a divertir, ¿no? Bueno, digan algo. Algo. Bueno, Hacemos un corte. hacemos un corte. Hacemos un corte de 10 minutos. 10 minutos y volvemos. Después les vamos a contar cómo se prueba la materia. Y ver si